Este capítulo de La Paletería es patrocinado por Cervecería Artesanal Hereje de Guadalajara, Jalisco, México. Oh yeah. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de La Paletería. Mi nombre es Loren. Así es, ¿qué onda de nuevo? Yo soy Dani. Yo soy el Rollo, ¿cómo están? Y Así como es. invitada tenemos el día de hoy a... Miriam. Hola, hola. Bienvenida, Miriam. Ella es Miriam Villanueva. ¿La conoces? No, para nada. No la conozco. Para nada. Pues este es nuestro capítulo número 6. Estamos aquí de vuelta. Tenemos a Miriam. Hoy tenemos a una psicóloga. Nuestra segunda psicóloga que ha salido en este programa. La primera fue Vero. No te olvidamos, Vero. Así es, hoy tenemos un capítulo muy especial. Recordarles que estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Pues saludos a todas las personas que nos están viendo de aquí, de afuera, algún otro estado, o incluso hasta de México, fuera de México, ¿no? Pues estaría bien padre. Pues saludos, un abrazo a todos. Pues como dijo Dani, es el capítulo número 6. El de la muerte. El de la muerte. Comentamos. Ah, sí, es que empezamos fuerte. si ven fantasmas, se caen acá, son fantasmas. Ustedes 100% seguro. Se cae ahora un póster. ¿verdad? No Sí, tengo tiene- pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí, oh sí. Correcto, pues hay que empezar con esta entrevista. Pues Sí, Miriam, es. pues primero que nada, platícanos un poco de la psicología, cómo tú la defines. Y bienvenida. Gracias por la invitación. Pues hace un momento justamente hablábamos de eso y les hacía el comentario. La psicología como la psicoterapia, la psicología como ciencia que estudia y la psicoterapia como el tratamiento que se da o el seguimiento que se da. Ok. Y pues bueno, yo soy psicoterapeuta. Ajá, sí, es lo que iba a mencionar exactamente, ¿no? Sí, sí, está bien que demos un previo de psicología, pero Sí. pues especializaste a psicoterapia, pues estás dando terapia. Sí. Entonces es diferente la psicología y la psicoterapia. ¿O van de la mano? Sí, ahora sí que una es más como lo aplicado en lo clínico y lo otro es como más el estudio en general, ¿no? Desde la cuestión emocional, sensorial, mental, psicosocial y dentro de la psicología hay varias ramas que se derivan, psicología social, laboral, Ajá. Como por Veris. mencionar algunas, sí. Sí, bueno, la pregunta que se me ocurre es, entonces, ¿tu área es después de estudiar psicología? ¿Tienes que estudiar psicología como previo o puedes estudiar psicoterapia primero antes de psicología? Bueno, mi formación es como psicóloga. Ajá. Posteriormente estoy haciendo todavía no la termino, maestría en terapia Gestalt. Ok. Y ahí es donde descubrí como muchas cositas variantes, pues. Varios conceptos. Sí. No, y más que conceptos, aplicaciones, pues, y diferencias. Sí. Por ejemplo, si ponemos aquí a un psicólogo laboral, a un psicólogo clínico, un psicólogo... Veris. Sí. Saludos, Beris. Saludos. Verde. A un psicólogo educativo, cada uno va a abordar y tendrá una perspectiva y un lente diferente, aunque todos seamos psicólogos, pues. No, va. Qué chido. ¿Nos puedes explicar eso de tu corriente de Gestalt? Sí. ¿De qué va? La psicoterapia Gestalt busca la integración del ser, busca que las personas descubran y lleguen a ser su verdadero ser, Ajá. que reconozcan su yo, ahora sí que válgame la redundancia, su yo que reconocen y su yo no reconocido, que es esa parte que incluso es como, no, yo no, y que podemos ver en otros, ¿no? Sí. Que sea capaz también de ubicar estos huecos de su personalidad y que tenga una conciencia constante de lo que percibe, de lo que siente, a diferencia de lo que interpreta y ve, pues es este continuo constante. Ajá. Por ejemplo, eso del verdadero yo, no sé, por ejemplo, me tocó ver ahorita la polémica que, por ejemplo, hombres que se sienten mujeres, si va un poco por esa parte de ser tú lo que tú quieres ser o cómo lo descubres. Durante la vida vamos, no sé, esto es más claro, por ejemplo, en los niños, cómo son más Sí. auténticos y demás. Y entonces vamos creciendo y aprendiendo
porque todos buscamos el amor y la aceptación, ¿no? Y entonces vamos modificando y vamos desarrollando mecanismos defensivos o vamos desarrollando formas de ser para encajar o adaptarnos, y entonces eso vamos perdiendo un poco de nuestra verdadera esencia. Y nos topamos como adultos también en esta parte donde no somos felices, donde hay cosas que decimos, es que no sé por qué me pasa esto o por qué siempre caigo en lo mismo. Y bueno, es justamente irnos a ese momento donde se origina y volver a voltear a ver esa experiencia y pues digamos hacerla como consciente, ¿no? Porque sí, y estar en ese continuo constante de lo que yo siento y lo que interpreto. Desde el simple hecho, por ejemplo, del hablar en general o hablar como nosotros pensamos, no. Yo pienso, y es apropiarte pues de lo que dices, de lo que piensas, identificar sensaciones, emociones. Eso también es un poquito de programación de la neurolingüística, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntas algo que mucha gente tiende a preguntar con el no, que ya van con la negativa de que les contesten que no. Va un poquito eso, ¿no? Cambiar esa manera, ¿no? Dependerá, sí, como lo que cada quien esté trabajando. Ajá, para... Sí. Sí, porque supongo que al fin y al cabo la psicología... Digo, perdón, porque al fin y al cabo supongo que la psicología todas buscan eso, ¿no? Como la conciencia del ser humano, ¿no? Pero en tu caso, pues, permitir que el ser sea consciente, porque sí es cierto, eso ya lo hemos platicado en varios programas, incluso en el pasado de poesía, que vayan a verlo con Natalia y una mariposa. Pues se mencionó un poco cómo se te va olvidando, pues, como tú dices, con el tiempo, quién verdaderamente eres, por adaptarte a las demás cosas y llegando a un punto en el que de verdad puedes llegar a sentir infelicidad y de verdad decir, ¿por qué pasa? ¿No? Sí. Y en tu caso, bueno, la teoría Gestalt, pues sería para hacerte consciente de eso, de todas tus situaciones y poderlas, pues no sé, diría estar en paz con eso, si no los puedes solucionar, y si los puedes solucionar, pues que hagas algo, ¿no? Algo así. Sí. ¿O cómo lo definirías? Trabajamos mucho con las emociones y con este ciclo de la experiencia, ¿no? Y okay. cómo te sientes, qué emoción te genera, qué te lleva, y esta parte del contacto. Y yo en especial me gusta mucho trabajar con esta parte de la terapia de movimiento, por ejemplo, con los niños. También con los adultos. El fantasma ya llegó. Venía Está de mi lado, güey. Pero unos minutos antes. Le van a tener que poner nombre al fantasma. Pero... Nunca se caen, tenía una hora y no se caían. Muy bueno. Disculpa, Miriam. Sí, no te preocupes. Bienvenido. Ay, no. Bueno, nos decía lo de los movimientos. Sí. ¿Qué hacemos en terapia de movimiento? La terapia de movimiento es acceder al inconsciente corporal, al cuerpo, donde se guarda todo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando trabajamos con movimiento, son movimientos libre, movimiento que no es estructurado, en algunos momentos sí. ¿Y qué es lo que hacemos? Llevar al cuerpo a esa memoria corporal. Y en lo personal, cuando trabajo con niños y estamos por tocar alguna situación que les genera, que evitan, utilizo esta terapia de movimiento como una forma de sensibilización y me ha resultado súper genial. Después, cómo es, ¿qué sería? Como contactan y les es más fácil tocar con esa situación. Como comunicarte lo que les pasa. Ajá, sí. Digo, para que lo puedan entender, yo me imagino como por ejemplo de que si estás hablando de algo que te genera tristeza, pues yo imaginaría que pues, poner a la persona como en posición fetal, por ejemplo. ¿O cómo lo definirías? De una manera sencilla para que lo puedan entender, porque yo también no muchas personas van a saber. Terapia de movimiento por un es ejemplo. Movimiento. Cualquier tipo de movimiento. Por ejemplo, en la terapia individual o grupal utilizamos también mucho el lenguaje no verbal. Entonces, que es un movimiento
y si entonces utilizamos eso como un recurso repetido, nos va a dar con una emoción, nos va a detonar una emoción. Va. Entonces, en terapia de movimiento podemos poner un tema. Podemos decir, vas en este momento, o puedes estar siendo guiado, ¿no? Hay música, la música siempre está intencionada o guiada, y entonces podemos, por ejemplo, desde solo movernos, y si yo estoy dirigiendo, empezar que me utilicen como un espejo para repetir los movimientos, hasta el movimiento que puede ser inducido, de ir guiándolo. Y han pasado cosas muy interesantes en los grupos con adultos en esto de terapia de movimiento. Como que si nos podrías dar un ejemplo así rápido, también para no meternos mucho. Sí, no sé, de repente una vez una de las alumnas pacientes que estaban en una de estas clases se va como si estuvieran en una especie de meditación, y entonces ella se veía en otro lugar, se sentía en otro lugar, y obviamente siempre hay anclas para regresar. Para regresar. Ajá. Y entonces cuando ella sale de este estado, son como estados muy profundos a través del movimiento, y entonces ella nos empieza a contar todo lo que estuvo viviendo, lo que vio, lo que contactó. O sea, fue algo así como de wow. Y las realizaciones a las que llegan, ¿no? Porque pues eso es por lo que lo hacen, al fin y al cabo, rememorar algo, cambiar algo. Ella tenía ya algún tiempo, y en ese entonces estábamos trabajando algo específico con llevar a esos estados. Qué padrísimo, sí. Oye, ¿ha pasado como, por ejemplo, alguna vez que tengas alguna de estas terapias y que de repente no sepas o no tengas ni idea de qué hacer? O sea, que no como no idea, pues, pero que de repente diga, chin, esto... Se me fue la Como que nuevo. se sale de las manos, o las personas reaccionan. Ajá, porque a ti también se me hace esa duda, ¿no? decirles, porque yo supongo que Porque qué obviamente difícil todos guiar. son bien diferentes, entonces siempre tienen que tener algo pensado en la cabeza para contestarles, ¿o qué? Tranquilo. ¿Cómo sucede Sí, eso? pues para ser guía pues, tienes que tener cuidado, o sea, dónde los llevas y qué ocasiones. Sí, yo creo que ya como terapia de movimiento, no. Coincidirán algunos conmigo que cuando estás muy metido en lo que estás haciendo, como estás siendo casi guiada, ¿no? Y sabes, y cuando estás guiando no puedes echarte para atrás, no puedes tener miedo. Tú estás guiando a todas estas personas y es tu responsabilidad. Entonces, Es verdad, sí. no me ha pasado. Yo creo que si pienso en algún momento en la danza, por ejemplo, también hago danza del vientre y tribal. Alguna vez hicimos algo de esto, y entonces una de las chicas, esto fue hace muchísimos años, en mis inicios, cuando empezaba a experimentar con terapia de movimiento. Okay. Y entonces ella siguió en su movimiento, en su viaje. Entonces hubo un momento que fue como de, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, que en ese momento, vuelvo a decirlo, no puedes abandonarte con el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Bajo la música, vuelvo a darle instrucción, y todas así como ya en su Pues rollo. volver a tomar el control, ¿no? Sí, no, nunca puedes dejar esta parte, pues abandonarlos. Y entonces, bajo un poco más el tono de la música, vuelvo a dar la instrucción, sigo, y ella seguía, ¿no? Entonces, en esos, no sé, hace, ¿qué serán? Más de 10 años, yo creo, de esto. Sí. ¿Ustedes tienen más de 10 años de experiencia? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. ¿Qué edad tienes? Vas a ver. Diga. Sí. Tengo 35 años. Interesante. Sí. Impresionante. Los ¿Qué números van a tomas? aparecer. Luego les paso la receta. El tip. Sí, pues con ella sí. Cambio la música, y entonces es como romper el estado desde lo que estamos trabajando en la música, ¿no? Sí. A partir de ese entonces cuando empiezo a utilizar anclajes o... para regresar. Sí, se me fue, que puedan tocar, y sonidos, por ejemplo, la sarguta que utilizamos en la danza tribal, siempre que la escuchas, síguela, ¿no? Y entonces sí. Fue muy interesante esa vez, aprendí muchísimo, pero sí fue un momento, yo creo que sí me
me asusté un poco y después fue como, no, a ver, estás guiando, ¿no? Oye, y regresando a las terapias individuales, ¿qué es lo que pues más te gusta tratar como mujeres, niños, hombres? O sea, ¿qué es lo que llega más a ti? Y pues sí, ¿con quién conectas más? Porque sí debe de haber, supongo, ¿no? Como un género, o no sé. Sí, pues tu grupo. Sí. Tengo mucha experiencia con mujeres. Tengo pacientes que admiro, de verdad, que llegan tronados, que llegan, no sé, de repente me imagino como estas plantitas secas y los veo realmente, las veo, porque ha sido como más esta parte, convertidas en mujeres admirables y tengo pacientes que de verdad admiro mucho. Saludos a todos. Mi fuerte, pacientes. saludo. Mi fuerte en algún tiempo fueron mujeres y niños y sus mamás. Y sus papás también de momento, sí. Ahora trabajo también con hombres y han salido cosas muy interesantes. Me llegan muchos corazones rotos. Esa es la principal razón de No. Sí, El amor. sí, es interesante como en casi todos los trabajos con cada uno, definitivamente, inevitablemente, la autoestima es... Es que es un duelo, ¿no? Cuando cortas con alguien, ¿no? Mucha gente Sí. dice, literal es un duelo, ¿no? Sí, sí. Wow, qué loco. Ahorita vengo al baño. Antes de... Oye, ¿y no ha habido como situaciones, por ejemplo, con tus pacientes que te generen, que te muevan a ti emocionalmente también? Porque por más psicólogo, supongo, terapeuta que seas, eres humana. Entonces no ha habido como situaciones así. Sí. Una vez, una de mis pacientes niña, ella estaba trabajando la separación de sus padres y se había resistido mucho a tocar el tema. Y entonces, justamente ese día estábamos trabajando terapia de movimiento y empezó a llorar. Y empezó a hablar de eso que nunca había hablado. Y sí fue algo que inevitablemente, o sea, trabajar con niños es como de, ay, chiquito, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y recuerdo que esta parte humana está presente y se me pasé la saliva y se me el nudito en la garganta, pero sigo, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que cuando llega su mamá, pues yo estaba un poco con esta emoción, los ojos un poco sonrojados, y entonces ella había sido mi paciente, su mamá había sido mi paciente antes, ¿no? Y entonces había la confianza y me dice, ¿todo bien? Y yo, todo bien. Eso intentamos. Sí, y bueno, ya después es como esta parte, ¿no? De trabajamos algo muy profundo, algo muy sensible. Sí. Durante la semana puede estar muy emocional, denle su espacio y como toda esta parte, sí. Sí, como que es parte del trabajo, ¿no? Digo, al fin y al cabo, las personas que no sepan, los que ya saben, se supone que las personas que dan terapia tienen que ir a terapia, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues no tanto los problemas que no puedan solucionar de su pasado, pero pues todos los que te dan de pegar. Y es que fíjate, mucho del rollo mucho del rollo de la psicoterapia es que tengas herramientas tú para enfrentar situaciones que en algún momento te dolieron, te movieron, te llevaron a los hermosos momentos de crisis y que puedas tú llevarlos con todas las herramientas, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, por ejemplo, esta terapia de movimiento, cuando la haces con una persona ya después, o sea, ¿él lo puede hacer solo en su casa? Yo creo que todos ¿O lo han tienen vivido. herramientas? Han vivido un momento Sí, claro que donde empiezan a moverse, no es bailar algo, sino empiezan a moverse y es intencionarlo. Y se darán cuenta que, no sé, se sienten a lo mejor liberados o a lo mejor empiezan a hacer un movimiento y empiezan a llorar. O sea, es sensación, emoción. Sí, yo creo que sí lo hemos tenido todos. Ahorita la lo verdad. que dices, me ha tocado, no sé por qué recientemente, creo que los últimos 6 meses que he conocido gente nueva y de hecho ya no quiero hacer esa preguntar sobre los papás o si están casados porque me ha tocado que me contesten que se murió o le pasó tal cosa. ¿Qué consejo nos darías, por ejemplo, para ser empáticos? Por ejemplo, que dices, es que no tengo mamá. O sea, ¿cómo ser empáticos de esa manera? Y nuestro caso particular, yo creo, ¿no? Como de que conocemos a tantas personas, ¿cómo evitas hacer las preguntas incómodas, Ajá. ¿no?
cómo manejar eso, qué respuesta dar. O sea, por ejemplo, me acuerdo que yo le pregunté a una compañera de que si era casada y me dice, sí, pero mi esposo se murió hace como 2 años. Y así como, yo no supe qué decir, yo no venía en ese momento para... Me agarró bien frío y fue como... de, Está como cuando le preguntas una Te dio la ¿estás pálida. embarazada? No, así estoy. Pero es diferente, o sea, una muerte... Inevitablemente pues, va a salir a lo mejor en algún momento este tipo de preguntas y solo realmente ser empático y decir, "Ay, disculpa, no lo sabía, ¿no?" Y porque ya lo hiciste, Sí. pues. Sí, sí. Sí, yo creo que también eso de que ya pasó, ¿no? Y dejarle a la persona que siga su camino, ¿no? Porque también... Sí. Y que cada quien, eso es algo bien importante, cada quien tiene su proceso. Y algo que puede ser bien obvio para algunos, para la persona que lo está viviendo, no. Y entonces está en ese proceso de aprender, de crecer, si así lo decide. ¿No? Sí, porque también hace muchos años me pasó con una chava que de hecho ya se viene el Día del Padre, ahorita que me acuerdo, y yo le pregunté, pues yo daba... ¿Quién sabe cómo? No, pero yo era hace 10 años, yo daba por sentado que todos tenían papá. Entonces yo le pregunto a la morra, ¿qué le vas a regalar a tu papá? Fue el Día del Padre. Ya La sé. morra me dice, no vive conmigo. Y se puso todo como bien tenso. Ya sé, yo también en esos momentos así como que se acercan esas fechas y lo vas a sacar del tema de plática y te quedas así de... No, mejor Nah. no. Ya sé. Ay, cabrón, ya Mejor averigua otra cosa. Sí, y antes de seguir avanzando con lo de la psicología, porque creo que nos movimos un poquito del script, ¿por qué empezaste a estudiar psicología? ¿Cómo? Muy interesante. eres una rebelde. Y de hecho creo que ¿acaso? puedes decir 2 cosas. ¿Por qué empezaste psicología? Y luego ¿por qué te cambiaste a psicoterapia? Bueno, Largo trago antes de hablar. sí, sí. A mí me llamaba mucho la atención. Estamos hablando de, no sé, muchos años atrás. Muchos. Me llamaba mucho la atención el control mental y cómo Ajá. es estudiar la mente y cómo funcionaba y cómo se manipulaba y cómo todo este rollo, ¿no? Esa fue así como, yo quiero entrar a psicología. Empezó como algo creepy. Sí. Era hippie. Villano de Marvel. Sí. Y después me interesa demasiado la psiquiatría. Thanos. Para mí, esa parte de cuando me llamaba la atención mucho la psiquiatría, me deja mucho pues de entender esta Sí. parte de la locura como cura o como enfermedad. Y entonces me deja de gustar cuando entiendo que los psiquiatras, que son médicos especializados en psiquiatría, son los que controlan este sistema. Entonces yo dije, yo paso. Sale, bye. Sí, y no voy a hablar mal de nadie, pero... sí. Pero pinches culos. Entraremos en detalle. La paletería Gedel entrará en detalles después, ya que no esté aquí. No, pero hay cosas que no me gustaron, pues, Sí. cómo se maneja. Y... Saludos a mi tío, que sí. Sí. Sí, que Saludos, tío. Después me llama la atención el rollo de la neuropsicología. Pero luego me deja también de llamar porque no era un área que me gustara demasiado ya después de adentrarme. Y después me gusta mucho la psicología sexual. Sí, pero también descubro que hay cosas que no me gustaban tanto. Pues probaste de todo, ¿no? Entonces. Ah, El estudio. Sí, sí, sí. Amá. Amá, si estás viendo. Siempre tuve claro Yo no que la me traje. gustaba la clínica. Yo, por ejemplo, en la laboral, yo decía, la laboral no es para mí, pero conozco buenos psicólogos laborales. Sí. Sí. Saludos. Veris. Hola. Sí. Peris, ¿dónde andas? La educativa también me gustaba. En algún tiempo estuve también en escuelas secundarias, como en el gabinete psicopedagógico y después ya como psicoterapeuta. ¿Qué más? Y ya. Cuando conozco la corriente Gestalt, me gustó muchísimo, porque obviamente también va relacionado con el contacto. Sí. Sí. Yo hacía danza, entonces era como interesante. Chido. Sí.
Sí, que puedes usar danza para algo. Sí. Ajá. Sí, sí. Y esto que dicen que la mayoría de los estudiantes de psicología se meten nomás para descifrarse a ellos mismos, ¿eso sí es cierto? Desde tu experiencia. ¿De tu experiencia? No, sí terminas haciéndolo porque obviamente, y depende. Ya es estos chavos de hoy. No, yo creo que habrá quienes, no creo que se metan como para pues mejor que vayan a terapia, ¿no? Sí, pues Pero sí, en se el ahorran 4 camino años. definitivamente sí considero que conoces algunas partes ¿Que no que conocías? no conocías o que no habías tocado, que no te atrevías, te resistías. Sí. Ok. Oye, ¿y no hubo momentos Qué miedo. como estudiante de psicología que decías, ay, esto como que no es para mí? ¿O sí, de plano, desde que entraste dijiste, sí, esto es para mí? Aunque no lo crean, psicología lleva una materia, ¿cómo se llama? Que lleva matemáticas. Órale. No. ¿Sí es estadística? Sí, números, ¿verdad? Estadísticas. No, de verdad esa para mí era... Yo creo que Mucha materia. sí, o sea, yo decía, o me bloqueo o de plano esto no es para mí. Obviamente pues es una materia que tienes que hacer y que Sí. pasar y es parte, sí. ¿Y nunca, Para quien se dedica, a la investigación, es muy funcional, pues. y nunca tuviste así miedo de tanto conocimiento que empezaste a tener? Así como que decir, estoy sabiendo más de lo que esperaba o no sé. Yo creo que tu pregunta va más porque aquí en México sí como lo que la psicología es desconocido hasta fantástico, ¿no? O sea, tiene este tono como de que las demás personas te preguntan, ¿no? Cosas como, ¿puedes saber qué estoy pensando? Como si fuera algo fantástico, ¿no? De verdad no sabemos ¿Qué es lo qué que onda. estás pensando? Porque es que lo dicen tanto que dices, pues algunos seguramente están bromeando, pero pues otros... Pues nadie tiene ni puta idea de cómo funciona el ser humano, ¿no? En realidad. No, yo creo que esta parte es mucho del lenguaje no verbal. Por ejemplo, es parte de la calibración que utilizamos en psicoterapia, ¿no? Es esta parte de tu postura, tu respiración, tu tono de voz, tus movimientos, todo habla de ti. Y todos Sí, sí. Todos así, en chinga. Hola, más correcto. Pónganse al pedo. Hijos de la mira. verga. Sí, No voy a dejar que me descubran. De hecho, había un video que dice que si un día te encuentras un oso en el bosque, que tú tienes que cambiar tu postura corporal para hacerte verte más grande y que si ha pasado que llegan a asustar al oso. Esa es la del ¿En renacido, serio? güey. Sí. Es como si lo renacido. en esta parte, por ejemplo, la PNL, a lo mejor sí la han Sí, escuchado. la prevención de la mueve los neuronística. ojos por acá, sí mueve, porque es una cuestión pues involuntaria y entonces también Que es tu un punto de recurso. seguridad, ¿no? Que según eso, que siempre volteas a un lado cuando dices una verdad y Sí. cuando dices una Sí. mentira volteas a, no sé, para Sí, tu sí. izquierda. Cuando estás contactando con una emoción, cuando estás creando o recordando, sí. O que si volteas para arriba estás pensando, ¿no? Según eso. Sí. Bueno, según eso. Vaya. Vaya. Sí, Dicen la por pena ahí. tiene cosas muy interesantes. Ya secretos, ya demasiados secretos de la Y psicología. ahora disculpen, pero los voy a tener que matar a todos. Saben demasiado. No, con todo lo oscuro. de Adiós la a todos. psicología. Este es el último capítulo de la paletería. Ya sé. Lo siento. Oye, ¿y por qué crees que a la gente le cueste como mucho ir a terapia? Creo que son muchas creencias limitantes al respecto y obviamente ir a terapia ya no te puedes hacer güey. O sea, darte cuenta de cómo... Amiga, date cuenta. Y aparte que ya estás pagando, ¿no? También está como la parte de estás invirtiendo algo de dinero, ¿no? Sí, no, y habrá quien Lo piensas así, pues. le puede Sí, le vale madre. entender Sí, no, esto. no. Sí, yo sí diría eso. Sí, y es mucho de... No te puedes hacer ya pato, pues, y entonces te tienes que mover de ahí. Y entonces, hacerte responsable de ti, de tus actos, de lo que dices, de todo, también es algo que genera... Ay, no aguanta, no, mejor me espero. Creo que hay Sí. muchas creencias en esta parte, aún todavía creo, de no estoy loco, ¿no? Digo, yo lo he llegado a escuchar, ay, no, yo, ¿por qué voy a terapia si no estoy loco? Pero realmente es esta parte de conocerte, de sanar, de contactar, de darte cuenta, Sí.
de trabajar las heridas de tu vida y cómo se están viendo reflejadas en tu vida como adulto y que se vuelven huecos ahí donde no entiendes por qué. Entonces es justamente estos maravillosos momentos donde te sucede algo que dices, no, ya no puedo, voy a terapia, ¿no? Terminé con mi novio, Sí. algo me pasó, no sé. Pero puedes ir antes, no hasta que explote la bomba, ¿no? O sea, Sí. puedes ir antes a terapia aunque no tengas problemas, ¿no? O sí, De tienes hecho, que esperar a que explote. No, y quiero aprovechar para decir que es recomendable que se vaya a terapia aunque no creas tener nada o aunque de verdad no tengas nada. O sea, de verdad, pues ser consciente de lo que te pasa, tu consciente, tus alrededores y por qué tomas decisiones es algo pues útil. Y sí creo que es por este miedo a la locura, porque, bueno, yo tengo experiencia en la locura. No es cierto. Perro Tengo loco. problemas hormonales, ¿no? De ansiedad. Estás loco, güey. Y recuerdo que la primera vez que iba a tomar mi pastilla lloré, porque para mí, al menos en mi mente, era como una manera de decir exactamente lo que tú dices, ¿no? Admitir que estoy loco. Ya después de 1 mes, 2 meses de tratamiento y ya te quedas así como de, no, o sea, sí necesitaba el tratamiento, ¿no? Órale. De hecho, sí he tenido pacientes que llegan así, como me escuché y vi a una de tus pacientes y me llamó la atención y quería saber, bueno, ¿qué es lo que tú quieres trabajar aquí, no? No, pues nomás vine para ver qué, ¿no? Y yo, ok, bien. Y entonces en el transcurso de la terapia es como, no manches, no me había dado cuenta de esto. Esto. Y eso es algo que sucede, no siempre llegan Sí. con algo. Sí. Oye, ¿y qué parte, tomando como este comentario, qué parte de ti dices, yo tengo ese plus? No sin subajar a los demás psicólogos, pero decir de ti. O sea, que, ya se me gusta. Es que tenemos público atrás. Ya tenemos unos psicólogos, bueno, nada más un psicólogo, el otro es músico. Unos psicólogos juzgando Nuestro público. Como ese plus tuyo que dices, huevo, por esto se quedó. Bueno, no por esto se quedó, pero sí ese plus tuyo. ¿Cómo qué crees Yo que no es? entendí la pregunta. ¿Sí, no? No. No entendí eso. Sí, o sea, como que es ese plus de ti, Ajá, ¿por qué como la gente? psicóloga, que hace que la gente se quede. O, que, Ya. ¿O por qué ya. la gente te está Sí. buscando? Ajá. o sea, que te busque o que diga sí. Las referencias de mis pacientes, yo creo que eso es algo. ¿Cómo los ven? Y eso es como, oye, ¿con quién estás yendo? ¿No? Y muchos de mis pacientes, por no decir todos, son recomendados o son referencia de otros pacientes. Yo creo que la empatía es algo bien importante como terapeuta, que te sientas cómodo y en confianza con tu terapeuta, Sí. que no haya esa rigidez que puede haber y que, no sé, por ejemplo, comentarios que he escuchado mucho es que me siento muy a gusto, como si estuviera hablando con una amiga y de repente el lugar también es algo que les genera como, ay, wow, me siento muy a gusto, ¿no? Nunca se debe de perder de vista que estás frente a una persona, que es un humano y que lo que él habla o lo que ella habla es real y que si aún que tenemos creencias diferentes, la persona que está enfrente es la persona más importante. Sí. Y así llegue contando de fantasmas, no es como de, ay, claro, los fantasmas no existen. No, es ¿qué hay en eso? Viendo los que pósteres. ¿Qué hay en eso? No, pues tienes que facilitar la comodidad, la sensación de comodidad para que te siga platicando, porque pues al fin y al cabo es lo que haces, ¿no? Digo, lo que yo estoy pensando, y lo tengo que mencionar, ¿no? Que es curioso que la gente vaya más a como encuentros espirituales o con chamanes que a cosas de terapia, ¿no? Porque al fin y al cabo los chamanes son esos guías que se encargan pues exactamente de hacer eso, ¿no? De que no te dejes llevar por las emociones en ese momento, ¿no? Que puedas llegar a algo. Y es que, por ejemplo, si hablamos de un ritual chamánico, es una experiencia, un momento Sí. que te da acceso. Un proceso de terapia es un proceso en el cual vas descubriendo, en el cual vas contactando, en el cual vas sanando, en el cual trabajas con las emociones, trabajas con las Sí. sensaciones y con esas experiencias de vida que han generado algo. Sí, de hecho, una de las preguntas que te íbamos a hacer es cómo abrirte camino en la psicología. ¿Algún psicólogo que vaya empezando, tú qué le recomendarías? O sea, ya nos dijiste tú que fue creciendo tus pacientes en base a recomendaciones, pero a ti, ¿cómo te fue? ¿Cómo fuiste creciendo así en la parte? ¿Cómo llegaste a
depender de las recomendaciones. Eh, Mucha friega. no, ¿sabes qué? Yo recuerdo que cuando yo empecé a dar terapia, yo estaba en prácticas y todo este rollo, ¿no? Y llegué a ir a algunas escuelas y demás. Y de repente, recuerdo que mi primera paciente, ella me busca. Siempre he tenido mucha seguridad en esto. Y ahora, muchos años después, me recuerdo en ese entonces y me digo, wow, que la forma en la que trabajé mis primeras sesiones, wow, ¿no? Sí. Sí. Y así empiezan a buscarme personas con las que estuve dando algún taller en alguna escuela, con quien estuve haciendo algún tipo de prácticas en algún momento de entrevista o de psicoterapia individual, de terapia individual. Sí. Y así fue. En la cuestión también de la danza, fue como un vínculo que generaba. Sí, y así. Entonces, al fin y al cabo, bueno, tanto el esfuerzo para que vean que estás haciendo cosas, obviamente que vale la pena, y pues no es cerrar las puertas a otras personas, ¿no? Sino abrirlas para tener contactos. Aparte es algo que a mí me gusta mucho, me apasiona. Realmente es algo que me genera pasión y que también es el constante, por ejemplo, ahora que llevo ya algún tiempo haciendo la maestría, que aún me falta una parte, definitivamente me he dado cuenta de las buenas cosas y también de las herramientas y recursos que se van agregando y que realmente es tener este kit grande de herramientas. Exactamente, sí. Para proporcionarle pues a cada paciente en su trabajo muy individual. Por ejemplo, alguien que quiere empezar a ir a terapia, ¿cuánto tiempo tarda en ir a terapia? O sea, alguien que no sepa nada de terapia, ¿qué le dirías? O sea, por ejemplo, ¿cómo es el proceso y todo eso? En tiempo dependerá de cada paciente. Dependerá de cada paciente y su objetivo a trabajar. Las sesiones conmigo, porque hay terapeutas que pueden variar, son una vez por semana, se hace y se fija un día, una hora, y es cada semana. Cada sesión lleva una secuencia. Sí. Aunque en ese momento se va a hablar de lo que es más importante, más trascendental. Pasan cosas bien bonitas cuando estás llevando un proceso de terapia. Es como si el mundo empieza a conspirar justamente en lo que estás trabajando, en lo que trabajaste hoy en terapia, y toda la semana todo transcurre en ese proceso, pues, y es algo lindo que pasa. Como que te salen imágenes de la nada, ¿no? Referencia a eso que estás haciendo. Yo, por ejemplo, he llegado a escuchar pacientes, que no estamos quemando a nadie, ¿verdad? Pero que me hablan de esta parte, que estuvieron con otros terapeutas, que a lo mejor eran, no sé, tenían tanto tiempo y no sentían avances, cosas así, ¿no? Y hay quienes también me refieren que trabajaban el día de terapia y después toda la semana era como de, shalala, su vida, y luego otra vez, ¿no? Entonces, conmigo llevan tareas que trabajan en el proceso, ese día de terapia, y llevan algunas tareas que los mantienen como en ese autoobservación, en esa aplicación, en ese, no sé, dependiendo que estén. Sí, pues desarrollando la tarea para que luego ya sea algo inconsciente, ¿no? Que lo puedan hacer. Salen muchas más cosas y salen, por ejemplo, escucho comentarios como, y me pasó esto y entonces en ese momento me acordé de ti, o te escuché en mi cabeza lo que me dijiste en esto. Entonces es bien importante pues esta parte, retomando esta pregunta que hacías, Lore, las palabras que uno utiliza y lo que uno dice en terapia es una responsabilidad enorme, porque siembras pues. Sí, eso que decías de las tareas, me acuerdo de un amigo que empezó ahí y él quería ir para ser un poco más extrovertido, y que una de las tareas que le dejó su psicólogo era de que hablaba con la persona del lado del camión, que siempre le sacaba plática sin importar la persona que fuera, y dice que él lo empezó a hacer y le empezó a funcionar. Sí. Y yo, wow, qué chido. Y pues dice, porque a él le daba miedo hablarle a cualquier tipo de persona, y al final pues ya ahorita ya lo ves y el vato es bien cotorreador y
Pues sí, sí le funcionó. Sí. Oye, ¿y qué pasa como, por ejemplo, con estos pacientes que deciden cortar como el proceso? Que se dan de alta ellos solos. Ellos, vámonos ya. bien. Estoy así. No, no es cierto, pero pues sí, en tu experiencia, ¿qué has sabido como de ellos? Cosas así, ¿qué pasa? Habrá momentos en los que, ok, no pasa nada, pero habrá situaciones específicas donde, no sé si han escuchado esta parte de los círculos, que cierran círculos. Sí. ¿no? Corta el cabello. Se cortan el cabello. No. Entonces, si estamos trabajando Círculos, un no. proceso muy profundo, yo les digo, en esta parte hay que tener mucho cuidado. Y en algún momento yo lo he mencionado en estas dinámicas grupales que hacen personas que a lo mejor no tienen las herramientas o los recursos para darle seguimiento, porque pueden quedar justamente en este estado, por llamarlo regresivo. Del limbo. Sí. Y están contactando con este dolor, y cada situación que les mueva eso, vuelven, ¿no? Entonces, muchos cortan, no muchos, algunos que deciden cortar el proceso es cuando es la parte confrontativa, ¿no? Y entonces es como Sí. de, no, a mí así déjame, ¿no? Ajá, de que tengan que decir confesar algo y no lo quieren confesar o se O van. que ¿no? realmente se tienen que responsabilizar o afrontar algo que mejor aquí déjame, estoy más cómoda aquí, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en cada persona va a ser algo diferente. Yo creo que siempre les digo, es un proceso y es realmente comprometerte contigo. Sí. Y mientras estamos en el proceso de terapia, yo te guío, yo te acompaño, yo estoy, ¿no? Fuera de aquí, tú eres esa adulta que si en algún momento estás vulnerable, tú te cuidas y tú cuidas tu integridad. Y bueno, sí pasa o cuando confrontas, por ejemplo, en estos momentos hay personas que dicen, no, a la chingada, ¿no? Yo ya me voy. ¿Sí te ha pasado como que de repente estás confrontando y dicen, ¿sabes qué? Ya me voy, adiós? No. Nada más no regresan. ¿O te ha tocado? No, a mí no me ha tocado experimentar a alguien que no regrese después de confrontarlo. Pero sí he sabido de personas que lo hacen y personas cercanas que es como, no, la chingada, yo ya no fui porque me dijo esto y... Regresamos a lo mismo de saber guiar la plática para que no darle paso a la incomodidad. ¿Te ha tocado el caso que tengas que derivar a algún psiquiatra? Hay un momento, este fue un caso muy interesante. Me contactan para llevar a una persona y ella presentaba un cuadro psicótico. Y obviamente creo que en estos casos sí es importante estar trabajando en equipo. Sí. Un psiquiatra que esté medicando para nivelar y bajar estos estados a la par de la psicoterapia, ¿no? Es un caso muy particular, pues, porque todo su aspecto, su forma de hablar, dónde se encuentra, ¿no? este estado, en qué momento y qué es lo que está refiriendo, es muy, muy interesante. Sí. Este caso no le di seguimiento porque ellos pues deciden llevarla con un psiquiatra y ya no supe qué pasó. Creo que era que no podían costear los gastos de estarla llevando y de estar haciendo estos pagos. Sé que la persona se encuentra bien. Qué bueno. Obviamente no les puedo dar detalles, pues porque es la privacidad de cada Sí. uno, pero Sí. sí fue un caso muy particular que me tocó trabajar en algún momento. Sí. ¿Qué piensas de esto del vagabundeo, de tanto que se presenta en la ciudad, que haya tanta gente que tiene? Vagabundeo. ¿Crees que es parte de la psiquiatría, psicología? ¿O ya es parte de la persona que nace así?
No, yo creo que habrá personas que Genética. que se están experimentando, como, a ver qué se siente ser vagabundo, ¿no? De verdad que ¿Qué sí. se siente no bañarse? No, es en serio. Sí he conocido personas o alguna persona que se vivió en esta situación porque quería saber qué, ¿no? Como en esta parte. Ok. Ay, perdón. Yo creo que hay personas que sí están en algún estado psicótico. Hay personas que solamente decidieron abandonarse. No sé, creo que cada caso es diferente único. y para hablar de alguien tendría que tener un referente de haber trabajado con un vagabundo. Sí, porque de hecho, en los que conocen aquí en Guadalajara, en la Friki Plaza, cuando yo jugaba Magic, iba a comprar ahí a gastar mis $, por el Mercado Corona. ¿No? Para el que no sepa qué son los frikis. Me acuerdo que llegó un chavo de Oaxaca que vivía en la esquina de La Paz y Chapultepec y trabajaba. Él es el que le compraba las cartas. Y él mismo decía que no le gustaba tener casa. Trabajaba, iba a la escuela aquí en Guadalajara, pero le gustaba... Pues se me hacía bien chistoso porque pasaba ahí a las 7 de la mañana para ir a la escuela, ¿no? Cuando estaba en medicina. Y el chavo, pues tendiendo su ropita, haciendo la bolita, guardando en la mochila para irse a la Friki Plaza a trabajar. ¿No? Le gustaba. Y digo, todos nos hemos topado con esa persona que dices, ay no, hazte para acá porque va hablando sola, luego te va a querer Sí. golpear, ¿no? Está hablando con él. El poder de Grayskull. El señor de San Jacinto, que mucha gente ya no lo conocerá, pero en San Jacinto antes había un señor que de la nada golpeaba la pared, o sea, aventaba unas novelas. Ya, ¿Neta? que en paz descanse, ya no está. Cajón, no sabía, güey. Cuando estábamos morros nos tocaba verlo seguido a nosotros. Raro que no te acuerdas. No, no me Cada cuando estábamos No me morros. acuerdo que el borrachito Sí. que ya me quería agarrar a mí a vergazos, güey. No sé por qué, güey. No, neta. Tal vez era eso. Él era un puga, güey. La neta ya, no mames. El vato tenía como síndrome de Down y diario me veía y no sé por qué ya me quería pegar sentido conmigo. Ese güey se ve que me No, merece una él estaba bien vergüenza. golpeable, Digo, güey. huevo, ahí viene este. Ese güey necesita despertar del trip. Ya sé. Ese sí le gana. Mete con alguien de tu tamaño. Oh. Y volviendo a lo de la psicología, ¿crees que la psicología está infravalorada? ¿De que no se le da el valor que se debe? ¿O tú cómo lo ves? Yo creo que, mira, te voy a contar algo. Una vez estuve platicando con una chica La psicóloga. que de repente dijo, esto es negocio. Se compró un título falso, Órale. se chutaba dinámicas en internet y entonces ella trabajaba como psicóloga. Y para mí escuchar esto sí fue así como de, no manches. Qué peligro. Sí, porque bien puedes tener actividades llevaderas, pero ¿qué pasa cuando se da un caso en específico que hay que llevar este proceso, ¿no? O hay que sacarlo de donde esté. Creo que hay de todo. Creo que hay buenos psicólogos. Creo que hay psicólogos no tan buenos. Y psicólogos que no son psicólogos. Hay psicólogos que no son psicólogos. No sé si a eso va tu pregunta. Bueno, la mía es como... Es que me tocó... Me he topado gente que llega a decir que... No. No he dicho nada, Dani. Que la psicología no existe, que de hecho no debería ser una ciencia de la salud, que la deberían mandar a otro lado. Era un poco de los chistes que hacían en Cooks. Sí. Porque estaba ahí. Ajá. O sea, no le dan el valor que se debe. Lo voy a guardar para la conclusión, eso quieres decir tú, pero pues es que te digo, o sea, con ese comentario que dicen, ¿no? De que van con guías espirituales, chamanes, a experimentar esto de terapia con drogas en vez de hacer una terapia constante todos los días. Es curioso, ¿no? Porque a mí sí me hace que, o sea, si eso es lo que están buscando, tanto como para irse a la ayahuasca, hacer esas cosas, ¿por qué no ir a terapia? O sea, ¿qué tiene de diferente? ¿Que la gente lo sabe? Como tú dices que te tienes que ser responsable y yéndote allá, pues tienes tu despertar y regresas como si nada, no sé. Pero pues claramente a la gente le interesa estar bien mentalmente, porque no lo hacen con la gente que se prepara para eso.
Yo creo que eso, por ejemplo, sí está como muy de la par, porque, por ejemplo, yo en mi experiencia he tenido como ambos, ¿no? He experimentado ambos, desde la psicología, o sea, como terapia, y desde este tipo de experiencias. Entonces, sí es bien diferente, o sea, yo desde Ya va a ser agosto, Pero sí es completamente diferente, o sea, no, la gente, yo creo que, no sé, no puedes ir solo a uno. No puedes ir como depender de solo este tipo de experiencias o vivencias, porque también he ido a cursos, por ejemplo, que lo comentabas, como cursos donde tomas un día y te hacen como vivencias y que grites y pégale a la silla y ese tipo de cosas. No, pues no se comparan a una terapia, yo, desde mi experiencia. Sí, y seguramente todo esto es más como por la experiencia de que lo hacen y ven que las personas reaccionan, ¿no? Porque pues esto es como hasta terapia de movimiento, pero pues la persona no es una persona estudiada que lo estudió y lo sabe por qué está haciendo y por qué las personas hacen lo que hacen, por lo que los como ocasiona, yendo a ¿no? terapia y ese tipo de cosas no te puedes hacer, güey, para nada. O sea, inmediatamente es como la cagas, pero luego dices de chingado. O sea, hasta... Sí, sí es cierto. De hecho, en mi experiencia hasta te ves como el tú anterior, ¿no? Así como de... otra vez vas a hacer la misma, güey, otra vez vas a regresar. Te pega acá con el no, ni madre. Sí, es bien diferente una vivencia con alguna planta sagrada o con algún chamán. Sí. Es una experiencia. Una experiencia y es una vivencia o una experiencia transpersonal y es diferente a un proceso, pues. De igual, llegué a escuchar, no me llegó, bueno, sí, llegué a escuchar estos cursos de los que mencionas, personas que entraban en depresiones. Ajá. Y obviamente son técnicas catárticas y entraban en estados depresivos. Salud. Y no llevaban un seguimiento. Entonces, salud. Esta es la parte donde es importante, pues, y donde es una responsabilidad, pues, llevar a estos estados a las personas y que sigue. Habrá quien no necesite un seguimiento, pero habrá quien sí, pues. Sí. ¿Qué es lo más raro que has escuchado? No sé. ¿Lo más raro? ¿A qué te refieres? No sé, alguna terapia. A ver, antes de continuar, es que digas, la madre. Es que, perdón, antes de continuar con esta pregunta, es que ahorita eso, la escena que dijiste de lo máximo que hacen los chamanes es de, pues si vomita, pues lo volteas para que no se ahogue. Y le pones musiquita, ¿no? Para que no se maltripe. Lo más raro. ¿Pero a qué te refieres? No sé, o sea, fue algo que nunca había escuchado eso de que te hayas sacado de onda. O te estás acostumbrado a escuchar cosas raras. No sé, déjame pensar. Mis pacientes no son raros. Mis pacientes son normales. Mis pacientes son normales. Nomás sufren de amor mis pacientes. Nomás. No se me viene algo así que diga, esto es bien raro, no. Bueno, siguiente pregunta. Si me acuerdo de algo, ahorita se los digo. Se los comparto. ¿Sí aplicas mucho tu psicología ya fuera del consultorio cuando conoces a alguien? Sí. O sea, que ya es el típico chiste de, no, ese muchacho de azul se está riendo. ¿Lo puedes psicoanalizar? ¿Lo psicoanalizas personas? No, y mira, solemos decir mucho esta parte de, no, por eso cobramos, pero si hay momentos en los que inevitablemente pues, trabajas con este lente. Sí. Y sí puedo, me lo pego más, sí puedo observar algunas cosas, pero hasta ahí se queda, ¿no? O sea, si nadie me pregunta como haciendo la persona como no me hace alguna pregunta, pues no, o sea. Como pues complementando esto que dice, de repente pasa que estamos todos hablando y se queda así como así. Entonces como que güey, me estás psicoanalizando. Sí, es que sí, de repente podemos estar hablando y es como Digo, Loren y Miriam no se conocen. No, hace rato la vi. Conocer aquí. Obvio. O por ejemplo. Mientras se preparaba todo aquí. O cuando eliges tus parejas, sí dices, esto sí me gusta o esto no, o te vas por la parte del corazón.
No es que su novio vaya a escuchar esto. No, para nada. Ella no tiene parejas. O sea, Por ahí. uno y ya. Ya sé. Fíjate que no he tenido muchas parejas. Sí, estuve... Mujer que sabe latín. Nunca te digo. Sí, sí. Estuve con una persona 14 años. Sí. Chinga tu madre, Cassandra. Esto es serio. No, ya, en serio, saber. Tenemos un hijo, Nahuali. 4 Salud, años. Nahuali. Sí. Que tampoco lo Sí, sí, güey, sí. Tampoco lo conoce. Yo sí lo conozco, es un tipazo. Sí. Sí. Y 14 años y bye, ¿no? Yo creo que esta experiencia me dejó mucho aprendizaje. Sí. Me cambió la vida y me cambió en muchos aspectos, como terapeuta, como maestra, como persona, como mujer. Obviamente, pasé por un proceso terapéutico. Tuve personas, yo creo que la vida me mandó personas que me acompañaron. No sé, recuerdo momentos en los que uno de mis compañeros, en este entonces ya había iniciado la maestría, iba por mí y me llevaba a mi casa y me dejaba en mi casa y así, ¿no? Hubo momentos difíciles, ha habido momentos muy bonitos. Mujeres muy representativas en esto, mis hermanas, mi madre, mis primas. Voy al baño. Y me deja mucha experiencia. ¿Por qué menciono esto? Porque aprendí que sí quiero y que no quiero. Exactamente. Que sí estoy dispuesta y que no estoy dispuesta. ¿Quién soy? Y qué no pienso modificar. Y en este tiempo, pues fueron, no sé, 2 años y medio en trabajo, mucho trabajo personal. Pasé por las facetas del desmadre de la fiesta y momentos muy depresivos y momentos muy empoderados y un poco de todo, ¿sí? Qué padre. La montaña rusa. Sí, es muy interesante pasar por cada uno. Y obviamente después de tiempo conozco a una persona, a un hombre, y obviamente sí, definitivamente sí. Sí pasa pues por este filtro. Y quizá esta parte que a lo mejor hemos escuchado en el nivel de conciencia en el que te encuentras y de crecimiento es la persona que te topas y estas cosas, ¿no? Sí. Qué chido. Sí tengo claro y está claro que estoy dispuesta y que no. Y obviamente al elegir compartir mi vida con él, obviamente sí había que sí, que no, por supuesto. Claro, y... Ya no eras, ahí ya no es solo el corazón, sino Sí. en conjunto, sí. No, y claro que en cuanto empieces a resolver tus problemas contigo mismo y a ser más auténtico, supongo, pues las personas que no te alcanzan a tolerar, pues se van y se acercan los que deben estar. Sí. Nada más, sí. Y tengo otra pregunta, es sobre el destino. ¿El destino tú lo haces o se va forjando solo? ¿Tú A su madre, ¿eso no es de pregunta secreta? Ay, ¿cómo que vea? ¿Qué fue la primera? Ay, sí, güey, al final del programa vas a acá y nos vamos a desaparecer. Bueno, tú que eres Esto- psicóloga y Nada, esto es real. traes una parte más pensante. Nunca hubo programa. Mira, yo No creo hay que presentadores. Su madre. Todo esto es una terapia, nunca estamos grabando. Su madre. buen punto. Ya, no me Yo asustes. creo que esta parte de quien vive el destino, mira, yo creo que todos cuando nacemos ya tenemos un escenario creado. Es decir, las expectativas que los padres tienen, hacia dónde te mueven, dónde todo. Sí. Pienso que alguien que cree que el destino está designado y así va a ser, de alguna forma no busca modificar esta parte, ¿no? No busca vivir lo que quiere, sino solo Sí. lo que se le va dando. Quien dice, no, pues el destino lo creo y lo hago yo, entonces empiezo a moverme y a hacer.
Que si el destino existe o no, no lo sé. No lo sé. Yo creo que va a ser una pregunta de Sí. siempre. Porque es que estaba este meme de yo soy Capricornio y la galaxia me... Oh, como yo soy Capricornio, estoy loco. Estoy loco y si se pone en tal posición me va a ir mejor y ya ves. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan para Miriam para finalizar el podcast? Por ejemplo, en cuestión a, mencionabas algo que me llamó, que decías que mientras estabas como en un proceso de ruptura, ¿te era fácil manejar tus terapias de esa manera? Hubo un sí, tiempo cierto. en el que no daba terapia individual. Daba solo danza, creo que fue un momento. Todo se acomoda, eso de verdad que sí, definitivamente. Vuelvo a tener terapias cuando yo ya estoy en otra sintonía y en otro estado y me doy cuenta que soy otra. Soy otra terapeuta definitivamente a raíz de eso. Y Sí. entonces, curiosamente, me empiezan a llegar muchos pacientes, empiezan a buscarme pacientes con situaciones de duelo, con situaciones de corazones rotos. Y yo decía, ahora sí, ¿no? Mi mero mole, ¿no? Ajá. Corazones Sí, rotos. corazones rotos. Oye, entonces, ¿sí analizas a la gente o no? Cuando la ves. Nada más pasa a ver, ¿verdad? No vaya siendo. Siguiente pregunta. Creo que hemos mencionado mucho la palabra corazones rotos. ¿Cuál es la clave para superar un amor? Un tip. Un tip, pues, aquí para la gente. Ahorita Sí, vengo, voy al baño. sí tengo Para los como- jóvenes que se van a enamorar por Para primera la vez y les chaviza. van a hacer popó su corazoncito y se van a volver villanos. No, sí tengo un buen consejo y es las relaciones las parejas que terminan por los malos momentos, por lo Sí. que se lastimaron, por el daño que se hicieron, no terminan por los buenos momentos. Y entonces, ¿qué nos topamos mucho? Se termina una relación y se está recordando cuando nos enamoramos, cuando me dio mi primer beso. No, a ver, eso queda en los bonitos recuerdos de esa relación. Lo que hace que esa Madre, relación... otra vez. Es como, Ya ves, este fantasma anda bien dolido. no es tu relación, güey. No es tu relación. Lo que hace que una relación termine son los malos momentos. Y eso siempre tiene que quedar bien claro, pues. No se muere de amor. Y Sí. de verdad, algo que recuerdo que una mujer mayor me dijo esto una vez. Me lo dijo en el momento que lo necesitaba escuchar. Me dijo, cuando una relación de pareja termina, el aprendizaje juntos llegó a su fin. Justo en ese momento empieza el crecimiento personal. Y esto es elección de cada quien. Si decide crecer o quedarse sufriendo. Si la vida en algún momento del futuro y las circunstancias y todo vuelven a coincidir y están en otra sintonía, puede que sea algo. Y si no, solo fue alguien que estuvo en tu vida para que tú crecieras en conjunto, que crecieran en conjunto algo de tu persona. Entonces, para mí, escuchar eso en el momento que lo estaba escuchando fue como de, wow, a mi vida llegó en el momento, pues. Y entonces, creo que son dos cosas o dos consejos que yo podría dar, consejos por decirlo de alguna forma. Sí, estas dos partes, tenerlas bien en cuenta, pues. ¿Escucharon? Nadie se mueve de amor. Solo decía una historia de Romeo y Julieta. Todo pasará, bro. Tú tranquilo. Sí, ya somos tenemos el corte. Después de esta falla técnica, jeje. Ya sé. Y pues algo más que quieran preguntarle a la psicóloga. Pues- Una duda, aprovecho, es gratis ahorita. Oye, fíjate que... ¿Ya? ¿No tienes tu otra pregunta o ya quieres pasar a la pregunta secreta? De Sí, hecho, ustedes ya la tienen- pregunta secreta Era la del gaté, que destino. fue la del destino. Tenía Es que te digo que está destino. muy cabrón. Yo forjé el destino en ese momento. Ujú. Ay, Wow. sí. Y pues Miriam, de algún número que tengas, si alguien que le interese ir a terapia contigo. Sí, claro.
¿Les digo el número? Sí. Sí. 33 13 86 01 04. Ajá. O en Facebook, psicóloga Miriam Villanueva. Va. Aquí van a salir, de todas maneras, y vamos a tener los enlaces para que el que se quiera animar, la verdad, sí vaya. Quítense este estigma que la verdad, no sé cuánto tiempo más va a seguir, seguramente va a seguir ahí, porque yo lo tuve, de que si vas a terapia estás loco, la verdad es que loco el que no va a terapia, y más complejo que eso, ¿no? Pero pues sí, quítense eso y sí vayan. Yo Anímense. una vez escuché una frase que dice que fue como esas frases que te tatúas, que ¿Te la dice... tatuaste? Me la tatué. Every wind blow, La- wind blow. Dice, la locura es el grado máximo de la razón. Por eso es que estamos aquí. Ujú. Y a mí me encanta y sí, hace match conmigo. Sí. Saca tu tatuaje. Sí es. Bueno, entonces, pues yo creo que finalizamos con esto, con esta frase de Lore. Así es. Me gustaría nada más que no se pierda la costumbre de dejar la conclusión, que me la estuve guardando, que es en parte lo que dije, y agregarle que la psicología ya lo mencionamos, ¿no? Que tienes que ir a tratamiento tanto psicológico, psiquiátrico, también está el nivel neuronal y saber las diferencias. ¿A qué quiero llegar? O sea, de verdad, cuídense su salud mental, sobre todo ahorita que estamos en pandemia, que estamos encerrados, muchas personas hasta se están peleando con personas con las que ya convivían, porque pues como que ya conviven más y no está tan padre. Y a mi experiencia, que yo sí tengo pues tratamiento médico para ansiedad, sí te puedes suicidar por malos pensamientos, pero no cometas el error de decir que por pensar cosas tristes ya estás deprimido. Ya estás, o sea, las psiquiatrías son tus hormonas, la psicología es lo que está aquí. Por pensar mal se puede transformar y se puede volver físico a necesitar ahora sí tratamiento, que eso es lo que me pasó a mí. No te esperes a que eso suceda, porque sí es diferente. Tengo una abuela que tiene problemas neuronales. La verdad es que, o sea, todo está conectado. Hay que cuidarlo y no dejes que escale, porque la verdad, pues empieza como una pequeña tristeza y ya después, en mi caso, empiezas a temblar y a sudar en momentos en los que dices, esto nunca me había sucedido, ¿por qué no me puedo detener? ¿No? Y que está también yo cabrón. creo que vayan con las personas que sepan de esto y que realmente tengan el título y la carrera como tal. Sí. Y que sepan también diferenciar que un psiquiatra nunca va a ser lo mismo que un psicólogo, jamás. Entonces, Sí. porque un psiquiatra medica y un psicólogo, pues, sana, Receta libros. ayuda. Sí, receta libros, así. Receta libros. Entonces, pues, Ah. pues sí. Y regresamos al comentario que tú dijiste hace ratito de que por qué la gente no va aquí tanto a psicólogos, pues... Ay, ya se me fue el pedo, ¿no? ¿Qué iba a decir? Pues no es tanto fantástico, de verdad, no tengan miedo, vayan, descubran qué onda. Pues que... Pues sí, o sea, al fin y al cabo, muchas personas dirán también que, pues, ¿para qué voy a terapia si puedo conseguirme un amigo o lo que sea? Y sí es cierto, o sea, al fin y al cabo la terapia es más o menos eso, pero pues tu amigo no conoce las técnicas, no estudió las cosas para llevarte o guiarte correctamente. Tú lleva tu vida sana como gustes, vive bien, por favor, México está dañado, necesitamos muchas cosas, pero pues... Quiero decirlo directamente, vayan a terapia. Mexicanos necesitan terapia. Vayan con Miriam. Sí, vayan con Miriam. Ya nos patrocina. Sean mejores personas para ustedes. Este capítulo es patrocinado por Miriam Villanueva. Oh, sí. Bueno, pues con esto acabamos. Pues muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado mucho este capítulo. Sigan nuestras redes sociales. Síganos en la Paletería GDL en Facebook, Instagram, en YouTube. Suscríbanse, por favor, ya casi llegamos a los 100 seguidores. Sí. Entonces ahí vamos a estar dando unos Échenle regalillos. ganas, Ajá. muchachos. Y muchísimas gracias por venir, Miriam. Llegamos a 100 Gracias, suscriptores. gracias por el la siguiente invitación. capítulo, Loren sale en bikini. ¿Qué? ¿A poco sí? Eso no era parte del plan. Para eso no me contrataron. ¿A ustedes les pagan? Ya sé. Pues muchas gracias. Nos estaban escuchando. Sí. Bye. Buenas noches.